Hola familia, ¿cómo están? Soy Laura Cristanzo y estoy muy feliz de tenerlos aquí en mi canal. Familia, el día de hoy les traigo lectura nueva de un libro pequeño, porque este libro está pequeño, El Principito. Y ojo porque ojo porque lo voy a leer en los dos idiomas. Este libro del Principito viene español-francés. Primero les voy a leer todo el Principito en español y después todo el Principito pero en francés. No sé si los videos queden con el mismo tiempo, pero voy a hacer todo lo posible porque sí. Listo, no les prometo nada, pero voy a hacer todo lo posible. Entonces empecemos con nuestro hermoso prólogo, que está largo. Dice, El Principito es la historia de un príncipe chiquito, de un pequeño príncipe, de un príncipe enano o de un príncipe niño. Y su papá, el rey, será también un reyecito. No lo sabemos en verdad, tal vez el principito, porque en su planeta todo es pequeño, tan pequeño como él mismo, no cabría en él. Si él fuera gigante, si él fuera un príncipe gigante, así fue como conoció al principito, dice tan campante el piloto que narra esta historia sin darnos más información, sin decirnos de dónde venía y hacia dónde iba. Así es, el principito se presenta a la mitad del desierto como si hubiera caído del cielo y como si siempre hubiera estado ahí. Se presenta tranquilo y despreocupado porque las cosas de este mundo que a los adultos tanto les importan para él no son nada. Para poner un ejemplo de esto, cuando los adultos presentan el libro del Principito dicen cosas como que se trata de uno de los libros más leídos y vendidos en la historia y que ha logrado y que ha sido traducido a más de 250 idiomas o que ha logrado vender más de 140 millones de copias en todo el mundo, con más de 1 millón de ventas por año. Pero eso no nos dice mucho. El mismo Principito se quedaría con los ojos cuadrados de saberlo. En conclusión, poco sabremos de él. En cambio, sí sabemos que es muy famoso. ¿Acaso su autor, Anthony de Saint-Exupéry, es un escritor que pasó la vida volando sobre montañas, desiertos y selvas vírgenes para decirnos un poco más? Saint-Ex, como lo llamaban sus amigos, nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, una ciudad en el centro de Francia. Pasó su infancia en casa de su tía Amberieu, una comuna cerca de Suiza, y preparó sus estudios para la escuela naval en París. Pero como no consiguió aprobar el examen oral, decidió entonces estudiar Bellas Artes. A los 21 años realiza el servicio militar en la Fuerza Aérea, donde aprende a volar aviones. A partir de ese momento toda su vida gira alrededor de ellos. En 1926 entra a trabajar en Latécoère, una empresa de aviación que transportaba el correo de Toulouse en Francia y Dakar, la capital de Senegal. Y un año después fue nombrado jefe del aeródromo de Cabo Yubi, un puerto en Marruecos, enfrente de las Islas Canarias. Ahí junto a un puesto fronterizo español escribió su primer libro, El Correo del Sur. La soledad y el silencio del desierto le dieron el tiempo y la inspiración necesaria para leer y escribir. Al respecto dijo, me acostaré en la arena de Cabo Juli y leeré Nietzsche. Hay cosas que amo, mi corazón donde se consume mi verano, este verano corto, ardiente y melancólico y afortunado. En 1929 fue nombrado director del servicio aeropostal en Argentina y parte entonces a Buenos Aires, donde compuso Vuelo Nocturno, una novela que narra las hazañas que tiene que realizar de noche un piloto para que llegue a tiempo el correo enviado a la Patagonia, Chile y Paraguay. Una vez que la Tecoer quiebra, Air France aprovecha la celebridad que Saint-Exupéry había ganado y en esta última novela para contratarlo con la tarea de hacer promoción de la aeronáutica. De este modo recorre 11.000 kilómetros dando conferencias de ciudad en ciudad. Tal vez como había narrado en Vuelo Nocturno, los viajes aéreos eran bastante inseguros en aquella época. En el caso de largos recorridos, el riesgo era mayor. Sin embargo, desafiarlos era una manera de encontrar soluciones técnicas
a los problemas que los ingenieros todavía no habían resuelto en 1935. Saint-Exupéry intenta realizar junto con su mecánico un trayecto muy difícil desde París hasta Saigón, pero sobrevolando el desierto de Libia. Su avión cae, para su buena suerte. Un par de beduinos, luego de andar 3 días, los encuentran casi muertos de sed. Parecía que Saint-Exupéry los peligros no lo asustaban. Previamente había sufrido un accidente parecido en las costas de Marsella y aún así, en 1938, trata nuevamente de cumplir un vuelo muy arriesgado desde Nueva York hasta Tierra del Fuego. En esta ocasión las circunstancias no fueron mejores y en Guatemala su avión, luego de despegar, se desplomó. El accidente fue mucho más grave. Pasó 8 días en coma, seguido de varios meses en convalecencia, con la amenaza al constante de que le amputaran el brazo. Al año siguiente, escribió Tierra de Hombres, una compilación de ensayos relatados bajo la forma de cuentos que obtuvo un reconocimiento tanto en su país como en Estados Unidos. Con este libro, Saint-Exupéry estableció el estilo que lo caracteriza. Le da forma a la perspectiva aérea. La aviación fue una de las profesiones que nació en el siglo XX y él fue de los primeros escritores en narrar sobre esta experiencia, no solo como una aventura llena de pericias y aventuras, sino como una reflexión sobre las diferentes maneras de vivir del que el hombre que uno puede observar desde el cielo con solo un recorrido. Galardonado en Nueva York con el National Book Award por este libro en 1940, acepta hacer el viaje con la idea de aprovechar su reputación y persuadir al gobierno estadounidense de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, que acababa de estallar. Independientemente de su labor de convencimiento, él por su cuenta se enlista como piloto de reconocimiento. Su tarea consistía en anunciar la localización del ejército enemigo. Sin embargo, tal como lo dejó de ver en 2 de sus siguientes libros, Pilota de Guerra y Carta a un Rehén, las misiones eran arriesgadas e incluso imprudentes, puesto que los franceses se encontraban en desventaja frente a la superioridad material de los alemanes. No por ello abandona el cometido y a pesar de su edad, continúa decidido a cumplir su compromiso. Su entusiasmo por este tipo de aventuras ya no era la misma. La guerra y la derrota de Francia significaron la destrucción de su país y una humillación personal. Había visto caer a sus compañeros más queridos y la tristeza comenzaba a agobiarlo. Acerca de ello escribió Viví antes otras aventuras, la creación de líneas postales, la disidencia en el Sahara, América del Sur, pero la guerra no es una verdadera aventura, solamente una imitación de la aventura. La guerra es un dolor. Entre 1931 y 1933, Saint-Exupéry y su esposa Consuelo, de origen salvadoreño, se instalan en Estados Unidos. Ahí, a petición de su editora, escribió El Principito. Él mismo ilustró con acuarelas, originalmente pensando como un cuento para niños. La historia podía ser leída como una fábula donde cada encuentro y cada personaje simboliza una virtud o una falta. ¿Cómo podría ser la vanidad, el egoísmo o los celos o los malos hábitos en cualquier caso? El Principito busca despertar al niño que descansa al interior de cada uno de nosotros para encontrar lo que nos interesa y lo que nos parece importante, y no lo que nos dictan los adultos. Saint-Exupéry cuenta que la primera vez que estuvo en África solo estuvo ahí 30 segundos. Otro avión más ya lo esperaba. Para él la vida estaba siempre en otra parte. Como todo buen piloto debía observar las estrellas para poder orientarse y para evitar los contratiempos tenía que examinar la dirección y la forma de las nubes. La Tierra no podía darle ninguna certeza, ninguna advertencia de lo que podría encontrar más adelante. Para encontrar su camino necesitaba sondear el cielo. A la hora de volar, ninguna doctrina ni ningún dogma podían ayudarlos. Solo la acción y la inteligencia de sus manos podrían salvarlo. El 31 de julio de 1944, en un vuelo de reconocimiento de tropas enemigas, su avión desapareció en las costas de Córcega, sin dejar ninguna señal del vuelo. Durante mucho tiempo no se supo nada más de él. Hasta hace unos cuantos años se encontró su brazalete y algunos restos de su avión en el fondo del Mediterráneo.
Gracias a Saint-Exupéry recuperamos desde una vista aérea que sobrevuela mares, montañas, selvas, ciudades, glaciares o desiertos la inteligencia y la imaginación que tuvimos cuando éramos niños. De la misma manera que el Principito interroga a los demás. Convendrá preguntarnos por qué será el hombre y luego de leer el Principito tratar de responder con la misma curiosidad que él. Listo, familia, hasta aquí el prólogo de El Principito. Les mando un beso y los veo en un siguiente video. Chao.